y bienvenidos a su programa de fútbol nocturno Gary y Frecky. El día de hoy les venimos a hablar de la construcción de identidades colectivas a través del fútbol. Y para eso, por favor, denle la bienvenida a Edwin. Buenas noches. Hoy les vengo a hablar del fútbol, pero no de una perspectiva deportiva, sino una perspectiva de cómo el fútbol representa a la sociedad. No solo como una forma de deporte, no solo como una forma política, sino económica y ideológica. Las teorías de la globalización han creado una perspectiva de homogeneidad que en el mundo del deporte toma la forma de competencias internacionales, fichajes de jugadores extranjeros, aumento de la riqueza de los clubes a través del patrocinio internacional y ventas de derechos televisivos. Lo que resulta más complejo es comprender el modo en el que los fanáticos perciben la mezcla entre su objetivo ideológico y la ideología de los clubes, ya que esta ideología de los clubes representa la historia y la base que fue fundado el club de fútbol. Sin embargo, muchos aficionados toman estas ideologías como propias y les dificulta tener una ideología diferente o no tergiversar eh, una ideología cuya historia no tiene que ver con ellos o poco tiene que ver con ellos, con el fin de sentirse parte de el equipo. En el fútbol podemos encontrar aquellos bandos agresivos, aquellas hinchadas que atemorizan los partidos, como lo son los hooligans, y pues esos fanáticos británicos están expulsados de los partidos. Muchas veces hay problemas. De hecho, en la última final de la Champions, en la cual sale victorioso el Real de Madrid, hubo una pausa momentánea antes del inicio del partido y se tuvo que aplazar por culpa de hooligans que estaban ingresando ilegalmente y presentando disturbios en el estadio. Pero no todas las hinchadas ni la pasión por este deporte es negativa, ya que si nos vamos a la Primera Guerra Mundial, a la Navidad de 1914, podemos encontrar algo conocido como la tregua de Navidad. Fue un momento en el que se encontraron soldados franceses y alemanes en sus trincheras y decidieron hacer una pequeña pausa solo esa noche para celebrar la Navidad. Pero durante esa celebración, uno de los bandos, no se sabe bien cuál fue, sacó un balón, todo deshilachado, todo viejo, desinflado, pero ellos decidieron jugar fútbol con ese balón. Hoy en día están las fotos de estos dos bandos jugando fútbol. Esta tradición llevó al mundo del fútbol a decir que ellos son un deporte que puede traer obviamente también la paz y no hacer la guerra. Dado que se dice que el fútbol salvó las fiestas navideñas para estos soldados. Este año se celebró un festival que se celebra todos los años desde entonces en Gales, donde la Federación Futbolística de Gales, la FAW, se une junto al consulado, el British Council de Gales, para ayudar a jugadores y aficionados para conmemorar este evento. Si nosotros viajamos a Flandes, Bélgica, justo en el punto donde estaba esas trincheras, hay una estatua chiquitica, no es muy grande, medirá como unos 30 centímetros, de verdad es muy pequeña, en todo el centro, de dos soldados dándose la mano y un balón de fútbol en el medio de ellos. Durante este evento, que pues se realiza precisamente el 25, para celebrarlo el día exacto, pues se reúnen los políticos de los países, llevan el balón de aquella época, de ese cuero viejo, que no estaba pintado, que estaban siempre deshilachados y deformes,
lo ponen en medio de la cancha y en forma de un acto simbólico para recordar ese momento, patean el balón. Este fue un momento en el que podemos pensar que el fútbol eliminó las identidades de estas personas, en el sentido de que los dos bandos se encontraban ahí por una guerra, cada quien defendiendo a su país. Pero cuando llegó el momento de jugar al fútbol, gente de este bando se fue para este, del otro para el otro, y hubo una paz momentánea en el que dijeron simplemente somos una misma identidad. Humanos, fanáticos del fútbol, celebrando la Nochebuena. Otro de los sucesos grandes que han sucedido ocurre, pues, es el Old Firm, que es un derbi futbolístico de Glasgow, fue entre el Celtic Football Club y los Rangers Football Club. Esto fue un conflicto tanto político y religioso en Irlanda del Norte, ya que, pues, como sabemos, Irlanda del Norte tiene un conflicto entre varios que quieren que Irlanda tenga convertirse en la república de los 6 condados de Ulster, tener una gran unión, y otros que prefieren quedarse, pues, con la unión constitucional que mantienen con el Reino Unido. Entonces, durante este derby, unos representan la aspiración de unir a la República de Irlanda, o sea, lo que son los 6 condados de Ulster, perdón, mientras que otros querían mantener esa unión. En ese momento se perdió todo lo que era el fútbol, y entonces solo encontrábamos los representantes de la causa del protestantismo, que era el Celtic, el catolicismo, republicanismo, y en el estadio podíamos ir a ver cómo el Celtic ondeaba las banderas tricolores de la República de Irlanda, y a menudo se, pues, escuchaba cómo apoyaban a la Irish Republican Army, mientras que los Rangers los podíamos ver era vistiéndose la Union Jacket, resonaban las consignas anticatólicas y antiirlandesas, pro unión al Reino Unido, pero literalmente las banderas de Escocia brillaban demasiado, Edwin, pero ¿sabes por qué brillaban? Por su ausencia. Lo que permite adivinar que esto fue la dimisión de este enfrentamiento en un conflicto político y religioso, lo cual se ve reflejado en Escocia, Irlanda del Norte, como ese sentido de salir de su unión eh, con los británicos, mientras que los otros quieren seguir, y el fútbol quedó de lado, y lo que tenía que ser un partido amistoso, divertido, lleno de competitividad deportiva, terminó siendo un partido lleno de odio, consignas políticas, un partido que no respetaba la opinión de los demás, ya que se llegaron a agarrar entre ambos bandos por no compartir el pensamiento del otro y por no tener la madurez de dejar la política fuera del campo de juego. Otro suceso que tenemos en el que la política haya invadido el mundo del fútbol, que podemos evidenciar claramente, es aquel partido del 20 de abril de 1941, durante el cumpleaños de Adolf Hitler. Se celebró un partido de Alemania y Suiza. Eh, Hitler había hecho un mega festival y eventos porque, pues, ay, que su cumpleaños y que el Führer y todas esas cosas que era típica, pues, que es típica en realidad de todos esos líderes, dictadores y así, de celebrar días patrios y cumpleaños. Eh, Ese día, pues, jugaron Alemania y Suiza. Era un partido que se suponía que era tranquilo, porque era un amistoso, no era evento para nada importante. Suiza siempre había estado imparcial, entonces no le caía mal a Hitler. Pero, pues, sucedió algo que hizo que Hitler diera al momento de todo el resultado y todo eso un mensaje que decía que quedaba prohibido que en el futuro organizar eventos deportivos en los que no haya dudas de la victoria de Alemania.
Después dijo fin y pues dijo su frase célebre de Hegel. Posteriormente también encontrábamos lo que fue otra frase de Hemberg, que fue el técnico que llevó a Alemania a ganar su primer mundial en el 54, que dijo que el hecho de que los suizos quedaran victoriosos, el partido no quedó mal, ¿verdad? El partido había quedado 2-1 a favor de los suizos, entonces tampoco era como que, la mega derrota para Alemania, pero obviamente Hitler pues se lo tomó muy mal. Y Steffenberg dijo que aquello fue como un delito de alta traición eh, de lesa majestad hacia, pues hacia Adolf Hitler. Durante todo el partido inició mal, verdaderamente, para en temas políticos, ya que pues se acostumbraba mucho que los alemanes, pues los nazis más que nada, y pues quienes fueran partidarios, levantaban su brazo, pues la típica posición ya que sabemos, ¿no? De levantar el brazo derecho y dejarlo recto apuntando hacia donde estaba Hitler. Y los suizos no lo hicieron. Los suizos se quedaron en su posición normal, parados, rectos, viendo al frente y ya. Eso también pues ya cuentan que Hitler también no le había agradado mucho. Y pues este es otro de los momentos en los que podemos ver cómo la política afecta al fútbol, ya que Hitler se puso agresivo también con el propio equipo porque supuestamente les había prometido 8 días libres si conseguían la victoria, porque la plantilla de Alemania estaban celebrando, pero estaban, bueno, sí, técnicamente se lo puede decir celebrando, pues realizando el servicio militar. El partido fue una locura. Ese amistoso entre Alemania y Suiza provocó una gran movilización a Berna. Llegaron hasta 13 trenes desde las principales ciudades del país. Se dice que en la época la diplomacia suiza estaba en equilibrio para no quebrar la neutralidad y no ofender al visitante, pero después lo ofendieron. Y nada, todo había sido una fiesta, todo era celebrado hasta que los suizos ganan y se vuelve una locura y Hitler empieza pues a tener ese odio hacia Suiza y agredir a sus soldados, porque pues su equipo fue de soldados por haber perdido. En muchas ocasiones el fútbol fue muy importante. Como ya nos dijo Frank, el fútbol, o gracias al fútbol, se hizo un día de la paz, pero también se ha hecho día de la guerra. Esto cabe principalmente en la guerra de Yugoslavia, en 1990, ya que en ese año y ya años anteriores a esos, venía presentándose una oposición política tratando de crear una identidad nacional con base a recordarle a la gente las masacres que vivieron por la Segunda Guerra, la Primera Guerra, por los católicos tratando de convertir a un tercio de la población a católicos y matando a otro tercio de la población en el proceso. Em, y muchos de estos casos políticos pues se venían recordando en esa época, gracias a la oposición. El problema es que la oposición política a esa idea decía que no era para tanto recordar las masacres, que las masacres no lo fueron tanto, que Croacia en sí era un país católico y que tenían que aceptarlo. Esto hizo que pues la gente se alborotara, pero pues no llegara a mayores, ¿sí? Simplemente arrestaron a la oposición diciéndoles que pues estaban equivocados y fin, mitigaron el proceso de explotar.
de una explosión nacional. El problema viene que en 1989, un año antes de que empezara la guerra, esta oposición que decía que Croacia no tenía que sufrir tanto y que no sufrió lo suficiente, salió de la cárcel. Esto hizo que volvieran a la política, que crearan más partidos y que empezara a comunicarse esta ideología y a transmitirse. Eh, Esto creó bandos que estaban en constante conflicto verbal, ¿sí? Eh, Todo con base alrededor de que Croacia necesitaba una identidad nacional y una identidad propia, que no necesitaban costumbres o ideologías externas a ellos, ya que ellos pues podían hacer sus propias ideologías. Mucha gente estaba en contra, mucha gente estaba a favor, pero eh, llegó el partido de estos dos bandos, eh, ambos equipos nacionales, pero uno de los dos equipos tenía jugadores que ya estaban participando o que habían participado en equipos europeos, en equipos internacionales e importantes, como es el caso del Real Madrid. Un joven eh, que tiempo después de ese momento se volvió campeón de Europa con el equipo de Real Madrid, fue muy importante en ese momento, ya que eh, ya estaba jugando con equipos europeos cuando sucedió el partido y la gente pues le da un poco de rechazo al sentido de que sentirse orgulloso por triunfar eh, con otros países y no por medio de su país, básicamente. En este partido, él compitió contra el equipo local. Esto hizo que la gente ya le tuviera más rechazo aún. Este jugador marcó un gol en el primer tiempo y la gente, a raíz de eso, pues lo abucharon, prendieron fogatas, prendieron eh, cosas que generan mucho humo y tuvieron que suspender el juego 2 veces hasta que cesara el humo. En el segundo tiempo le estaban dando apoyo al portero del equipo local y pues le estaban dando energía para que pues no se rindiera y la hiera contra el jugador internacional. Este jugador pues al jugar mejor que el resto de sus compañeros y oponentes, le creó como un cierto aire de superioridad que la gente del público notó muy fácilmente. En este momento de apoyo al arquero local, el chico anotó un segundo gol, haciendo que el marcador quedara 2-0. La gente se ofendió a un nivel global, a un nivel impresionante, debido a que en el chico veían a la oposición que decía que pues las masacres no fueron tanto, que son un país católico, que necesitan identidad europea y no identidad propia. eh, pero pues el chico no apoyaba ninguna razón política, simplemente pues era un chico que estaba
triunfando y que estaba en un equipo europeo aparte de su equipo nacional. Pero la gente no lo vio así. Entonces, apenas marcó el segundo gol, saltaron de una de la tribuna a la cancha para tratar de perseguirlo y al árbitro para tratar de golpearlos, lincharlos y hacer todo lo posible para desquitar esa ira. El chico y el árbitro al ver esto, pues salieron corriendo junto a todos los jugadores y las autoridades simplemente se limitaron a quedarse en el pasillo de los vestidores para que los jugadores que llegaran lograran esconderse y el árbitro que logró también esconderse pasaran toda la noche ahí. A pesar de que el partido haya empezado a las 6 de la tarde, pasaron toda la noche y la madrugada en los vestidores para tratar de sobrevivir. En este proceso, toda la fanática empezó a cantar a griterío canciones nacionalistas, canciones em, que rechazaban em, como las ideologías opuestas, y esto también hizo que terminaran quemando la bandera de Croacia debido a que ese mismo año habían cambiado de bandera al como la conocemos hoy en día. Esta hizo un detonante de una guerra en Yugoslavia que no paró hasta el 2001. Y eso fue todo por el programa de hoy. Nosotros fuimos Gary y Freki y los esperamos en la próxima, en su programa nocturno de fútbol de confianza. Adiós.